Carlos Rosansky, qué alegría poder tenerte en nuestro espacio. Como siempre es un honor poder contar con tu presencia para que nos ilustres, nos desasnes y nos cuentes cuál es tu balance de fin de año con todo lo que sucede con la justicia, ¿no? Que es donde empecemos a desmenuzar. Bueno, podemos tener un programa para varias horas. La cantidad de información que tenemos es importantísima. Balance difícil, ¿no? Hola, Julieta, un placer para mí, como siempre. Balance difícil, un fin de año complicado en el tema judicial que vos mencionás. Bueno, la Corte se encargó de que sea complicado, ¿no? Realmente, muy triste. Así que es un ámbito que no termina bien el año, desde mi punto de vista. Una deuda pendiente que tiene que ver también con las decisiones políticas que se toman para transformar una justicia que no se ha podido transformar, si bien no depende solamente del poder político, la última palabra siempre la tiene la Corte Suprema y es imposible esperar que esa Corte se autodepure. Es absolutamente imposible eso que decís de autodepuración, es sabido eso. No ha habido voluntad de reformarla. No es una decisión política sencilla reformar la justicia, pero es imprescindible. Entonces, como tantos desafíos que tiene la sociedad y el gobierno, el desafío más grande que yo le vi a este gobierno cuando asumió es democratizar la justicia. Y fue 2 años atrás esto, es decir, pasaron 2 años, no se modificó absolutamente nada, cada uno de los componentes del peor sector judicial sigue estando en sus despachos. Hablamos de la democratización de la justicia y en eso estaba también la posibilidad de que los miembros del Consejo de la Magistratura fueran votados, algo que fue impedido por esta Corte. En el año 2013, la presidenta en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, propuso una reforma judicial muy interesante que tenía eso que vos planteás, es decir, que los consejeros que integran corporaciones, en este caso abogados, jueces y académicos, y es bueno decirlo, las 3 son de abogados, esa ley lo que proponía es que fueran elegidos por el voto popular. Esa ley fue sancionada por ambas cámaras del Congreso, fue promulgada luego por la presidenta de la Nación y rápidamente, en un tiempo meteórico, esta corte, se encargó de declararla inconstitucional. Una nueva vergüenza. ¿Sabés cuánto le llevó a la Corte tomar esa decisión? 15 días, 2 semanas, Julieta. Cuando el caso Maldonado, hace cuántos meses que no se atiende, cuántos casos que quedan colgados y no se atienden a tiempo. Todo se define en función de las prioridades de la Corte. Sí, prioridades que seguramente tienen alguna motivación que nosotros desconocemos, que muy probablemente sea como mínimo ideológica. Entonces seleccionan las causas que sí, las causas que no. De golpe, te repito, ahora el último fallo, el que fue hace 2 días, que es una vergüenza realmente de una gravedad institucional extraordinaria, es un fallo que nos retrotrae 15 años, que es un fallo que amplía nuevamente el Consejo de la Magistratura, pero tiene un detalle que, a mi entender, debería generar un pedido de juicio político de los miembros de la Corte, porque el fallo lo que hace es devolverle vigencia a una ley que fue derogada. No sé si está claro, Julieta. Cuando una ley se deroga por otra ley del Congreso, no revive después, ¿entendés? No es el ave fénix, no vuelve esa ley. Bueno, hace 2 días la Corte Suprema de nuestro país, de un modo inédito, decretó que vuelve a tener vigencia una ley que había sido derogada. Es un hecho gravísimo. Y te doy un dato interesante. Uno de los 4 jueces, que es Lorenzetti, hizo un voto en disidencia parcial, es decir, coincidió con sus colegas en la inconstitucionalidad de la ley que decretaban, pero no estuvo de acuerdo con esto que yo estoy comentando. Incluso hizo una comparación más que interesante que pasó desapercibida porque los comparó a los compañeros con estudiantes de primer año de abogacía, Julieta. También lo hizo cuando habló del parecido con la Corte menemista, cuando se autovotaron, ¿no? Qué difícil ver una Corte Suprema que se define en su integridad sin presencia femenina, con autovotos, previamente designados prácticamente por decreto y después señalados como postulantes quienes hoy la presiden por el macrismo. Qué difícil ver una Corte Suprema que sea ecuánime, justa, imparcial y que no promueva la persecución ni el libre albedrío de quienes parece que no tienen ningún pudor en seguir presentando recursos, como en el caso de Stornelli, cuando va por los jueces que no están desde su parecer ideológico en coincidencia. Triste y además institucionalmente peligroso.
porque la permanencia de Stornelli en su despacho es un cachetazo a la justicia. O sea, el Poder Judicial, especialmente el federal, tiene un sector importante de gente que trabaja, gente honesta, juezas, jueces, fiscalas y fiscales. Y tiene otro sector que es corrupto, es un sector corrupto que comete actos gravísimos. En ese sector, por supuesto, está Stornelli, estaba Bonadío que falleció. Salvo Bonadío que falleció, el resto continúa en sus despachos y alguien los está habilitando, ¿no es cierto? Por supuesto, es el poder real que está detrás y parte de ese poder real es la Corte Suprema de Justicia. Vemos que la fake news, las noticias falsas con la guerra judicial sigue latente, sigue presente, es posible. Previo a las elecciones estuvo este caso de los dólares que supuestamente eran termosellados y resultaron ser del juego de los estancieros con el que cualquier familiar ciudadano juega con sus niños. Y todo esto armado con un perito que planta pruebas. ¿Qué opinión te merece esta situación? Esas operaciones, que son muchas, que llevaron gente a la cárcel con noticias falsas, que a medida que se van cayendo esas operaciones, castillo de naipes, y se aclara que era todo mentira, que no haya responsables, eso me preocupa muchísimo. Es muy grave. Este caso que mencionás, ahí estaba involucrada, si yo no me equivoco, Mariana Zubik y Pablo Oliveto. En el otro caso, en el de Oil Combustible, que le cuesta la prisión durante 2 años a Fabián de Sousa y Cristóbal López, se origina en noticias falsas en una operación que intelectualmente lleva adelante Hugo Alconada Montt. Es una de las personas más peligrosas que tiene el diario La Nación, una persona peligrosísima además, peligrosísima, siniestra. Y vos recordarás que cuando se lleva adelante el juicio, y este hombre, Hugo Alconada Montt, va a declarar, resulta que desmiente todo lo que originó la operación, es decir, él había afirmado una cantidad de miles de millones de pesos que se habían evadido. Había afirmado que cuando vos cargabas nafta, ese dinero de la carga de nafta que tenía que ir para el Estado como impuesto, se lo quedaban Oil Combustible. Por supuesto, era todo falso porque Oil Combustible ni siquiera era agente de retención en esa carga de nafta. En el proceso y en la multiplicidad de voces, a todos se nos incorporó esa información en la cabeza. Después, por más que se desmienta, el daño queda perpetrado. Otra cosa que no se puede modificar, ¿no? Claro, pero son 2 ámbitos. Uno es el daño de meter presa a una persona en una operación de inteligencia como la que hicieron, y el otro es el efecto que eso tiene en el inconsciente colectivo. O sea, hay una cantidad importante de gente que a raíz de esas noticias falsas te dice hoy que Cristina es una ladrona. Hoy en día, que ya conocemos la mecánica de esas operaciones, que está identificada una parte importante de ese grupo delictivo, porque es una organización criminal, que no le pase nada a nadie. Es decir, hace pocas horas o días le absolvieron a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y cuando se sepa en marzo la fundamentación, yo estoy seguro que no van a mandar al fiscal penal, como denuncian los jueces, a esta gente que declaró. Estoy hablando de Hugo Alconada Montt y de Alberto Abad. No sé si vos viste la declaración de Alberto Abad, un psicópata, un hombre que estaba declarando como testigo, y vos sabés, Julieta, que los testigos tienen obligación de declarar y de decir la verdad. ¿Sí? No es el imputado que puede negarse a declarar. Bueno, en el caso de Abad, que era testigo, hay una imagen brutal, que es cuando le pregunta el abogado de esta gente, que es Carlos Beraldi, le pregunta a Abad si va a contestar o no las preguntas. Y Abad le dice que no. Y yo me horrorizaba, como abogado de tantos años, pensando, ¿por qué no lo meten preso? Porque no se puede dejar a un testigo que con ese cinismo, como el de Alberto Abad, estamos hablando el que dirigió la operación para perseguir a esta gente. Deja precedente, es un ejemplo. Pero es un ejemplo de que está funcionando mal el sistema, Julieta. Todas las leyes y los tribunales están organizados presuponiendo que van a funcionar bien. Cuando a vos te dicen que el testigo no puede mentir y que no puede ser reacio en sus respuestas, etc., es porque la ley prevé que si lo hace vas preso. Ahora, cuando en la práctica no sucede nada, cuando un cínico delincuente, como es Hugo Alconada Montt, gente que tiene un blindaje extraordinario, lo hemos hablado acá también, son gente que nunca le pasa nada. Entonces, cuando vos ves eso, pensás, quien hace tanto daño y no le sucede nada, está estimulando a que se siga haciendo daño. Por eso la impunidad genera más impunidad.